¿Alguna vez alguien te hizo una promesa y no lo cumplió? Se dice que un niño puede olvidar un castigo, pero nunca olvidaría una promesa. Bienvenidos a esta programación especial de fidelidad, donde estamos desarrollando este curso de mayordomía titulado Dependencia plena en Dios. Y el título de hoy es La promesa. Estamos listos para iniciar entonces el estudio de esta oportunidad y siempre aquí acompañándonos dos pastores a quien queremos mucho. Uno de ellos es el pastor José López. Él es líder de los pastores, el ministerial de nuestra Asociación Peruana Central. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Es maravilloso el poder compartir la palabra de Dios y estos estudios con nuestros hermanos. Amén. También tenemos aquí la presencia del pastor Juan Castillo, pastor líder de mayordomía de nuestra Asociación Peruana Central. Pastor, una vez más, bienvenido. Gracias, pastor Henry. Es un privilegio continuar con estas lecciones de fidelidad para la iglesia, que sabemos que alcanzarán a muchas iglesias que están estudiando y participando de esta semana Revive 2024. Así es, pastor Juan. Recordar también que en este estudio nosotros tenemos preguntas y respuestas. Debes tenerlo en tu mano y si no lo tienes, puedes pedirle a tu pastor. Es importante conocer y saber que el argumento de cada respuesta lo encontramos en la palabra de Dios y también en el espíritu de profecía. Así que te invitamos a estudiarlo. En la parte posterior de cada estudio vas a tener ahí algunas indicaciones, algunos escritos de nuestra hermana Elena Harmon de White. Pastor, vamos a iniciar entonces con la primera pregunta, ¿no?, que tenemos ahí en el curso y dice: ¿cuáles son las dos bendiciones que promete Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 10? ¿Hay una promesa, pastor? Por supuesto. Quizá, pastor, antes de responder, Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Por eso las promesas de la palabra de Dios debieran ser nuestra fuente de regocijo y dependencia del Señor. Amén. En la palabra de Dios nosotros encontramos que Malaquías dice que abrirá las ventanas de los cielos Dios y derramará bendición hasta que sobreabunde. Nosotros tenemos que creer en la promesa de Dios. Tú, mi querido hermano, tienes que creer en la promesa de Dios. Dios no miente. O bien, entonces nosotros podríamos decir, pastor, que la respuesta sería que se abre la ventana de los cielos, ¿no? La primera promesa y la segunda es que se derrama bendiciones hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde, pero no solo se refiere a la parte económica, ¿verdad? No, por supuesto que no. ¿A dónde? ¿Qué podríamos nosotros tener como concepto la palabra bendición, pastor? Quizás para ir un poco a un punto. Podemos partir de la premisa de que el ser humano está compuesto de un cuerpo, una mente y una parte espiritual o social. Las bendiciones fluyen en esos tres aspectos. Amén, qué lindo, ¿verdad? Entonces la bendición es general, no solamente recursos, dinero, que a veces se entiende así, ¿verdad, pastor? Sino tiene que ver con todo lo que es el ser humano. Así es. La salud, estar bien con la familia y poder disfrutar, ¿no?, de la vida. Todo lo que hace el ser humano también. Así es. En el Salmo 128 dice que Dios bendice a una familia que obedece al Señor. Amén. Maravilloso, ¿no? Qué lindo, ¿verdad? Poder nosotros abrazar las promesas que Dios presenta en su palabra. Pastor, hablando un poco acerca de la iglesia. La iglesia también es bendecida por el Señor, es bendecida por Dios a través justamente de los feligreses, ¿no?, de los miembros. Así es. La tesorería. ¿Cómo debería terminar esa tesorería a fin de finalizar el año? Tenemos el ejemplo, pastor, en Éxodo capítulo 25, cuando mandaron a traer ofrendas para construir el templo, el santuario en el desierto. Dios mandó a erigir un santuario para él, donde él habitaría. Y dice que llegó un momento en donde tuvieron que decir que ya no traigan más porque sobreabundaban los recursos para la construcción de ese santuario. A veces sucede en la iglesia que los recursos faltan y sucede que los recursos se acaban a mitad de año.
no se llega ni a fin de año. Sin embargo, la hermana Elena de White dice que si todos nosotros ofrendáramos fielmente, si todos nosotros tendríamos un corazón generoso, la tesorería de la iglesia terminaría fin de año con los mismos recursos con los cuales empezó. Entonces la respuesta, pastor, sería con la tesorería de la iglesia restablecida. Entonces eso sería una realidad si realmente habría fidelidad de nuestros hermanos. No habría por qué estar pidiendo cada sábado por algún motivo, ¿verdad? Sino que realmente la tesorería sería muy bendecida. Cuán importante, pastor Henry, es que todos nosotros podamos preparar algo para el Señor y que lo que presentemos no sea improvisado. Cuán importante es que nosotros podamos separar con la familia un dinero, motivo del agradecimiento. La Biblia dice agradecer a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios. Y a Dios le agradecemos no solamente por las cosas buenas, sino también por las cosas malas. Entonces, cuando entendemos eso, las ofrendas abundarán en la iglesia y la tesorería de la iglesia terminará a fin de año restablecida. Muchas gracias, Pastor Juan. Pastor, continuamos con las promesas. ¿Cuál es la promesa para aquella persona que devuelve a Dios lo que le pertenece? Eso es algo maravilloso. Hay una bendición que Dios tiene para sus hijos fieles. Permítame ilustrarlo con este relato. En cierta ocasión, el día de un bautismo de un esposo de una hermana, él contó el testimonio que yo voy a contar a continuación. Él antes no fue adventista y no le impedía a la esposa ir a la iglesia. Pero habían dos cosas que él decía no me gustan de la iglesia, que me prohíben comer lo que a mí me gusta, y lo segundo es dar los diezmos y las ofrendas. No se te ocurra dar mi dinero a la iglesia. Él era minero y se iba 15 días y le dejaba para los 15 días el dinero. Y la hermana diezmaba de eso que él ya recibía, porque esa era sus entradas. Ella no trabajaba, pero ella diezmaba ese dinero. Un día el marido volvió y de pronto, extrañamente, empezó a hojear la Biblia y se puso a leer. Y mientras hojeaba, encontró los recibos de los diezmos que la hermana daba con su nombre. Y eso lo enfureció al hombre. Y le dijo, yo te lo advertí, tú no me obedeciste, ahora tú verás cómo vas a sobrevivir, porque yo no te voy a dejar ni un centavo para los próximos 15 días que tu iglesia te dé. Y se fue molesto y no le dejó nada. Pero la hermana era una hermana que tenía fe en el Señor. Al día siguiente, un vecino le toca la puerta y le dice, vecina, me ha llegado mercadería que no esperaba y no tengo dónde guardar. ¿Podrías permitirme 2 días guardar en tu casa? Y la hermana le dijo, no hay problema. Y el hombre guardó sus mercaderías, arroz, azúcar, fideos, leche, todas las cosas que se venden en una bodega. Cuando terminó él los 2 días, sencillamente el hombre vino con una bolsa de verduras, arroz, azúcar, leche, le dio como para 1 mes de regalo. Así que no pasaron hambre. Lo más interesante es que cuando el marido vino, él pensó que la señora se habría prestado de alguno porque él estaba preparado para poder pagar. Pero grande fue su admiración cuando encontró que en la casa había más que cuando él dejaba. Y cuando la esposa le contó lo que había sucedido, el hombre reconoció su error y le dijo, de aquí en adelante, por favor, diezma todo dinero que yo te dije, diezma, porque yo veo que Dios te ha bendecido. Ese testimonio contó
del hombre. Por lo tanto, esa es la bendición que Dios promete a sus hijos fieles. Tremendo testimonio, pastor. Creo que ahí se resume totalmente lo que significa la bendición de nuestro Señor, ¿verdad? Gracias por ese testimonio. Muy interesante, mi querido pastor José. Pastor Juan, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué algunos empresarios no son bendecidos en sus empresas? ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Elena de White dice de que muchos empresarios podrían ser bendecidos si es que invitaran a Dios a administrar su empresa. Y ella utiliza una palabra, dice, porque son codiciosos. ¿Qué es la codicia? Yo tengo, pero pienso que debería de retener, no debería de darlo. El corazón del ser humano es así, es codicioso. Y cuando nosotros decidimos apartar un diezmo para el Señor, estamos quitando la codicia de nuestro corazón. Es más, Elena White dice que esa es la forma que Dios nos ha dado para que nosotros podamos tener parte en la predicación del Evangelio, pero también para que nosotros podamos quitar el egoísmo y todos los sentimientos negativos de nuestro corazón. Muy bien, entonces no hay bendición porque hay codicia, ¿no? Así es. Y ahí podríamos colocar como respuesta el egoísmo. Llega a ser una maldición realmente en el ser humano, en los planes que queremos nosotros desarrollar. Así que vamos a anotar ahí, hermanos, porque son codiciosos. Y pastor, recordemos que ningún egoísta entrará al reino de los cielos también. Entonces, hoy podemos tomar la decisión de quitar el egoísmo de nuestro corazón, compartiendo, pero con Dios, devolviendo a Dios lo que es de Él. Tenemos que orar mucho, ¿verdad? Pedir que realmente el Señor haga una obra transformadora para sacar aquello que está muy arraigado. Así es. Justamente en nuestro corazón. Pastor, hay mucha desconfianza cuando hablamos de ofrenda, hablamos de diezmo, por parte del contexto en el cual nos encontramos, en las redes sociales. Algunos piensan que puede ser hasta mal administrado, ¿no?, los diezmos y las ofrendas. ¿Cuál sería la recomendación, pastor, para aquellas personas que piensan que no dan porque no hay una buena administración de lo que realmente le pertenece a Dios? Bueno, creo que en primer lugar necesitamos reconocer que cuando tú das tu diezmo, lo estás dando para Dios, naturalmente. Y ese dinero tendrá su bendición conforme a la motivación de tu corazón. Pero, por ejemplo, si alguien no ha recibido sus recibos o quiere indagar si está seguro que realmente está entrando en la tesorería, es muy sencillo, tiene que recibir su recibo. Y si no está recibiendo su recibo, la iglesia tiene una auditoría de manera regular y ella puede acercarse al campo y poner ese en conocimiento. Entonces se va a tomar en cuenta muy cuidadosamente ese reclamo o esa preocupación que exista de parte de nuestra hermandad. Muy bien, gracias, pastor. Eso es importante poder conocer, ¿no? La iglesia siempre está en una constante auditoría. Entonces tiene que haber confianza. Y si por ahí se encuentra que no se está haciendo buen uso, también hay una consecuencia, ¿verdad, pastor? Yes. Dentro de la iglesia, una consecuencia administrativa. A mí me gusta cómo lo presenta la hermana Elena de White, ¿no? Hablando sobre el mal manejo administrativo, ¿no? Ella dice de que presentar vuestras quejas en forma clara y abierta, pero dice a las personas debidas, con el espíritu debido, y pedir que las cosas sean ajustadas. Es interesante cómo la hermana utiliza esos términos, y nosotros como iglesia tenemos una organización dirigida por Dios, pero hay congresos, hay momentos cada 4 o 5 años en donde cuando los hermanos pueden expresar sus inquietudes y Dios nos permita poder utilizar los recursos de Dios de la manera más adecuada. Amén. Me gusta ese término, con una actitud de vida, ¿no? De vida, Tenemos así que es. tener mucho cuidado también cómo expresamos, cómo hablamos. Es bueno, mejor tener mayor conocimiento para saber qué está sucediendo, porque podemos quizás tener una actitud que va en contra, ¿no?, de los principios bíblicos también. No podemos hacer una generalización por un problema particular, Correcto. pero ese problema particular será atendido
de manera correcta, y eso es lo que nosotros necesitamos considerar. Amén. Muy bien, gracias, pastor. Entonces, tenemos ahí la respuesta, queridos amigos. Ya estamos llegando a la parte final para poder tomar decisiones. ¿Qué debo hacer? Hay conocimiento, pero todo conocimiento nos lleva a una acción. Si tú ya respondiste aquí, ahora lo siguiente sería, pastor Juan, ¿qué debo hacer? Número 1, ¿no? Cuanto más doy, más recibo. Y Dios ponga en nuestro corazón probarlo al Señor, aceptar la promesa de Dios. Dios nos invita a dar para recibir. No es teología de la prosperidad, pero eso es lo que promete el Señor en su palabra. Bien. ¿Qué más podríamos, pastor, colocar ahí? ¿Qué más tenemos que hacer? La verdad es que es evidente. La palabra de Dios dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso es muy evidente. Amén. Tener cuidado también, pastor, quizá con el hecho de utilizar ese dinero que le pertenece a Dios para Otras cosas, ¿no? para pagar las deudas. A dar deudas, por ahí quizá hacer algunas compras. Eso ocurre cuando no hay un presupuesto también en casa. Entonces, al no haber presupuesto, somos desordenados en la parte financiera y tomamos lo que no nos pertenece, ¿verdad? Lo que le pertenece a nuestro Dios. Incluso esto puede pasar incluso en la vida eclesiástica. Cuando se pretende construir una iglesia, algunos hermanos dicen, no, vamos a mandar el diezmo al campo local. Con este dinero vamos a construir el templo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y como vamos a ir estudiando también este curso, Elena White nos habla sobre cuál es el propósito del diezmo y para qué debe ser utilizado, pastor. Muchas gracias, pastor Juan, pastor José. Yo creo que ha quedado un poco más claro, queridos hermanos. Igual siempre la lectura que está en la parte posterior de ese cuadernillo es importante para tener mayor conocimiento y amplitud con respecto a este tema. Ahora vamos a pasar a la parte final. Todo conocimiento nos lleva a la acción, a tomar decisiones. Pastor José, ¿cuál sería el mensaje para la iglesia? ¿Qué decisión deberíamos tomar ahora que conocemos que las promesas que Dios nos da realmente se cumplen? Por supuesto, Dios es fiel. Él es bueno. Él siempre nos bendice. Él cumple sus promesas. Pero al mismo tiempo, si nosotros no somos fieles, perdemos la oportunidad de conocer con mayor profundidad y de experimentar en nuestra vida las bendiciones del Señor. A veces necesitamos abrir los ojos, pastor, porque no todas las bendiciones son traducidas de manera económica. Algunas personas solo creen que bendición es la economía. No. Cuando hay armonía en el hogar, cuando hay un trabajo que tener, cuando los hijos están sujetos, son bendiciones. Esas bendiciones tenemos que reconocer porque Dios es fiel en cumplir sus promesas. A ver, y qué hermoso, ¿verdad? Decisiones para poder realmente confiar en esas promesas tan extraordinarias que Dios tiene y siempre lo que Dios promete lo cumple, ¿verdad, pastor Juan? El diezmo ha sido dado para el sustento de su obra y el Señor nos permita seguir sosteniendo la obra del Señor. Es la manera que Dios utiliza para que nosotros quitemos el egoísmo de nuestro corazón y podamos atesorar, invertir en el cielo. Es nuestra mayor inversión, pastor. Gracias, pastor Juan. Gracias, pastor José, también por haber estado con nosotros en este tercer capítulo hablando acerca de la promesa. Miren cómo vamos avanzando, queridos amigos, queridos hermanos, y estamos llegando a esta parte del tercer capítulo y nos preparamos porque el tema que viene es importante, hablando sobre la ofrenda. No te lo pierdas, síguenos a través de esas plataformas virtuales que tiene la Iglesia Adventista en la Unión Peruana del Sur y conéctate con esta semana especial de fidelidad titulada Revive. Que Dios te bendiga.